secuencia de la primera conversación que nosotros tuvimos, donde vimos un poco sobre los controles de ciberseguridad que nosotros podemos implementar en las empresas, cuáles son, por ejemplo, estos controles de seguridad perimetral, controles de seguridad a nivel del endpoint, un poco establecer cuáles eran los controles de seguridad que necesitamos a nivel del recurso humano, que tiende a ser quizás el factor más importante o la superficie de vulnerabilidad más importante que tienen las empresas. Hoy me gustaría poder compartir con ustedes un poco más el enfoque estratégico de la ciberseguridad, ¿no? Porque es importante que los directivos estén más involucrados en la ciberseguridad, lo comprendan, la importancia de tener una estrategia o una política de ciberseguridad establecida en la empresa y que sea vista como parte de la estrategia de la empresa y de su continuidad operativa, ¿no? Porque una empresa que está preparada, pues, tiene mayores probabilidades de subsistir ante el riesgo de una eventualidad de ataque. Eso, pues, en grandes términos, es lo que deseo compartir con ustedes en el día de hoy. Y puntualmente, pues, hoy vamos a ver un poco el tema de la gestión financiera del riesgo digital y por qué el riesgo digital realmente lo tenemos que ver como un riesgo corporativo, más allá de simplemente ser un riesgo tecnológico. Cómo nosotros podemos y debemos integrar la ciberseguridad en el negocio y entender cómo la ciberseguridad afecta directamente la continuidad operativa, la reputación, todo el tema de las finanzas en negocio y profundizar un poco en el tema de gestión de riesgos, gobernanza, liderazgo, mejores prácticas y algunos casos de estudio para poder discutir con ustedes cómo algunas empresas han podido, gracias a tener una base sólida de ciberseguridad y una estrategia probada y aplicada correctamente, pudieron mantener a flote el negocio a pesar de ser víctimas de ciberataques que realmente una empresa que no hubiera tenido la preparación adecuada, pues probablemente no hubiera podido sobrevivir para contarlo. Eso, pues, es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy. Y por supuesto agradecerles el espacio nuevamente que nos brindan para poder tener este espacio de conversación e intercambio de ideas con ustedes. A ver, cuando nosotros, pues, hablamos de una brecha de seguridad, realmente no estamos simplemente ante un mero costo técnico hoy en día. Hoy estamos hablando de que una brecha de seguridad realmente tiene un impacto financiero medible y profundo en el día de hoy. No solamente va a ser un tema de costo del sistema como tal y recuperarlo, sino aquí estamos hablando de un costo reputacional, un costo operativo que hoy día debe ser medible para poder nosotros efectivamente tener una estrategia que sea efectiva. Hoy el costo promedio global de una brecha de ciberseguridad pues ronda los 4.7 millones de dólares. Y esto sin contar todo el tema del daño a la reputación, la pérdida de clientes que va asociado a una organización que se comprueba que no tiene realmente controles de seguridad efectivos. Hoy en día los clientes son más vigilantes de que las empresas cumplan con normativas y procesos de ciberseguridad que puedan garantizar no solamente la protección del dato del cliente, sino la continuidad operativa y que el cliente sienta que tiene la confianza de que está en manos de una empresa que toma en serio la protección de datos y la continuidad de la operación. En mi experiencia, realmente un incidente no solamente va a detener, por ejemplo, un sistema de facturación, puede bloquear literalmente procesos logísticos, paralizar operaciones completas en cuestión de minutos. Eh, por ejemplo, cualquier empresa, digamos una empresa de retail que depende de facturación rápida de forma masiva, si pierde conectividad a sus sistemas de facturación y no tiene un mecanismo de contingencia para poder facturar manualmente, pierde muchísimas ventas y eso le cuesta muchísimo dinero. Y cada segundo, cada minuto que pasa, pues las ventas se van impactando. Igualmente, cualquier empresa del sector financiero hoy en día es muy dependiente de la tecnología. Ya los procesos manuales en cualquier tipo de empresa, por ejemplo financiera, son muy limitados.
salvo que sean, por ejemplo, temas regulatorios que sí exige papeles, firmas, etcétera. Igualmente, de cierto modo, todas estas documentaciones pasan a sistemas de gestión documental digital, que donde se vean impactados, pues también tiene una afectación económica importante. Entonces, esa es una pregunta que toda empresa se debe hacer. ¿Cuánto dinero potencialmente yo puedo perder si yo estoy una hora sin mis sistemas por fuera? No sé si todos realmente hacen ese ejercicio, pues es importante poder tomarlo en cuenta para poder establecer qué yo voy a hacer en esa eventualidad. Entonces, cómo yo puedo minimizar ese riesgo y mitigar ese costo. Un gerente financiero hoy en día no debe ni puede ver la ciberseguridad como un gasto tecnológico solamente. Ya hoy día debe verse como una inversión estratégica, porque invertir en prevención siempre va a ser mucho más factible y económico que asumir el costo de una interrupción o de una brecha. De hecho, hay muchas empresas que ni siquiera pueden recuperarse de una pérdida de información masiva cuando no tienes, por ejemplo, respaldo de esos datos, no tienes cómo restaurar tus sistemas, no tienes cómo operar nuevamente. Eso puede ser un impacto catastrófico en muchísimas empresas. Y cuando no se tiene un esquema preventivo que me permita a mí entenderlo, pues a muchas empresas le ha costado irse a la bancarrota, literalmente. Entonces, hoy en día es realmente muy importante que la ciberseguridad tenga ese tono preventivo más que reactivo. Ya hoy en día uno no se puede permitir eh, establecer un control que es simplemente la respuesta a un incidente ya sucedido en nuestras empresas. Ya quizás en los años 70 era más fácil cuando todo era más manual, todo era más con papel, etcétera, pero ya hoy, 2025, la tecnología es parte ya integral de nuestros negocios. Entonces, el riesgo digital hoy en día realmente ya no es solamente tecnológico, ya es un riesgo corporativo. Y quiero pues hacer mucho hincapié en esto porque hoy en día los riesgos corporativos realmente a nivel de tecnología afectan directamente la operación. Y no solamente el tema operativo, en muchos casos también está el tema de cumplimiento, el tema regulatorio. Hoy en día, para muchas empresas reguladas o que tienen que ser sujetas a regulaciones, ya sea de la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de Banco, etcétera, todas piden que, por ejemplo, yo tenga un respaldo de los datos de mis clientes. En caso tal de una incidencia, yo debo poder recuperar la información. Y eso es cumplimiento ya. Hoy en día ya es parte de marcos regulatorios que les exigen a las empresas guardar la información. Todo el tema de hospitales también tiene regulaciones, no solamente de el almacenamiento de los datos de los pacientes, sino también tiene que guardarse bajo ciertos parámetros de ciberseguridad que garanticen la confidencialidad, etcétera. Entonces, hoy en día, no tener todos los controles de ciberseguridad adecuados no solamente me implica posibles pérdidas por una brecha de ciberseguridad, sino también uno se puede enfrentar hoy en día a multas muy elevadas por no cumplimiento de regulaciones que me exigen a mí protección de la información, que eso es otro tema muy importante que se debe considerar. También está todo el tema reputacional. Un banco que, por ejemplo, se conozca que tiene pérdida de datos, que ha sido hackeado, que la información de tarjetas de crédito ha sido robada y se ha sido publicada en la dark web, por ejemplo, ya un cliente se vuelve muy reacio a seguir teniendo sus inversiones, su dinero en esos bancos, porque ya entonces tienes un riesgo de que básicamente te roben dinero, te roben información personal para usos ilícitos que te puede pues derivar en problemas después legales. Entonces, eso incurre también en una pérdida de clientes que da como resultado también pérdidas económicas. Entonces,
es fundamental que hoy en día el comité ejecutivo pueda recibir métricas claras sobre el riesgo digital. ¿Qué vulnerabilidades existen en mi organización? ¿Qué incidentes se han detectado? ¿Cuál es el tiempo de respuesta y cómo evoluciona la madurez de la organización para poder atender estos tipos de incidentes? Porque algo que siempre debe estar claro, y no solamente para ciberseguridad, para cualquier cosa es, si no medimos, no lo podemos gestionar. Y si no lo podemos gestionar, no lo podemos mejorar. Entonces, eso es esencial. Hay que hacer siempre una medición de los riesgos para poder establecer cuál es la estrategia más adecuada para poder mitigar estos riesgos. Entonces, básicamente esto va entonces ya asociado a temas de gobernanza y liderazgo, que tiene que estar involucrado en todo el tema de la gestión de riesgos. Hoy en día vamos a ver que existirán riesgos de término regulatorio, riesgos financieros, riesgos operativos y indicadores y métricas de riesgo digital, todo asociado a riesgos de ciberseguridad. Porque realmente la ciberseguridad hoy en día es transversal a todo este tipo de riesgos. Y realmente es muy retador poder cumplir con un esquema de gobernanza y cumplir con una política de seguridad que abarque todo esto. Hoy en día las organizaciones son como, yo lo pongo como las personas, cada cual tiene sus propias particularidades, sus propios tamaños, su nicho de negocio, que cada uno difiere muchísimo del otro, restricciones presupuestarias. Entonces, hacer ese análisis no es muy sencillo realmente. Entonces, esa es una de las, diría yo, de los grandes retos que existe hoy en tema de ciberseguridad y el cibercrimen. Porque para las organizaciones que tratan de enmarcar toda su operación dentro de un marco legal, en el marco correcto de cómo se deben desarrollar las cosas, hay mucha burocracia, mucho, por decirlo de cierta manera, es poco flexible establecer un marco de ciberseguridad efectivo. Debemos buscar cómo flexibilizarlo, cómo poder intercambiar información. Sin embargo, las organizaciones criminales no van enmarcadas en ninguna ley, son muy hábiles en poder ajustarse a los controles que se van creando para poder proteger a las organizaciones y van cada vez cambiando para poder romper y crear nuevas brechas. Entonces, de cierto modo, el cibercriminal va un paso adelante porque no tiene estas restricciones burocráticas ni reglas a seguir, sino simplemente va en el conocimiento puro y en la búsqueda constante de cómo explotar brechas de seguridad. Y es un, un esfuerzo cooperativo, porque los ciberdelincuentes son, pues, básicamente redes de criminales que se dedican al estudio profundo de cómo vulnerar sistemas de ciberseguridad, cómo entender la psicología humana. Por eso es que muchos de los ataques entran a través de ataques de ingeniería social, donde el atacante cada vez busca entender un poco más cómo funciona la psicología humana y cómo reaccionas ante ciertos estímulos, ante ciertos eh, comportamientos. Entonces, ya tienen una base básicamente predictiva ante ciertos estímulos mentales que hacen que realmente sea muy retador poder establecer una política de seguridad efectiva. Yo creo que en mi experiencia, es uno de los grandes retos que tienen las organizaciones hoy en día. No hay expertos de ciberseguridad por todos lados y los que hay también cuestan muchísimo dinero en el mercado. Entonces, ya hoy en día se busca más apalancarse en empresas que brinden ya integralmente estos servicios para ayudarle a gestionar el tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, hoy en día, un punto clave es que la alta dirección debe involucrarse, se me pasó un poquito, debe involucrarse activamente
en cómo la estrategia de ciberseguridad se va desarrollando en una organización. Ya no debe dejarse como en los tiempos antes, que todo esto se delegaba simplemente en un departamento de tecnología y la directiva se desligaba del tema tecnológico y del tema de ciberseguridad, porque pues no lo veían como parte del core del negocio ni algo que sea un riesgo directo a sus operaciones. Pues hoy en día realmente una organización que tiene a sus cargos directivos involucrados en el tema de ciberseguridad, según estadísticas, tiene un promedio de un 38% de ser más efectivos que empresas que no tienen a sus directivos involucrados en los temas de ciberseguridad. Y esto ocurre realmente ¿por qué? Porque cuando la dirección participa, se establecen diversos comités. Uno de ellos generalmente va a ser un comité de ciberseguridad que va a supervisar los avances en la política de ciberseguridad, los bloqueos que se están implementando, cómo se maneja la gestión de riesgos, le permite tomar decisiones basadas en información real y actualizada y no esperar a que pase un incidente para poder reaccionar. Además, cuando esto sucede, también las políticas dejan de ser simplemente documentos que quedan archivados en una gaveta y que nadie respeta realmente, que ese es otro gran problema que existe. Muchas organizaciones realizan grandes inversiones, 100,000, 200,000 dólares, en que se les aplique o se les cree una estrategia de ciberseguridad para su empresa y les creen todas las políticas y los controles, etcétera. Se hace toda la documentación, el levantamiento de los riesgos, etcétera. Se crean las políticas y al final del día se hace una charla inicial, se les explica las políticas a la gente, pero realmente nadie le da esa continuidad a la política, ni se refuerza, ni se revisa, y deja de haber una constancia en ese seguimiento de la estrategia de ciberseguridad, y termina siendo un fracaso esa inversión porque pues nadie realmente se lo tomó en serio. Y eso sucede también cuando la dirección no se involucra en esto y delegan estas implementaciones de políticas de ciberseguridad en algún departamento de tecnología, y este departamento de tecnología muchas veces no tiene la palanca para influir sobre toda la organización como debería ser. Entonces, ese es otro tema también. Entonces, cuando la política deja de ser simplemente un documento aislado y comienza a alinearse con la estrategia del negocio, con la continuidad operativa, básicamente deja de verse como un requisito técnico y se convierte en una herramienta para garantizar que la empresa pueda operar sin interrupciones, inclusive bajo presión. Entonces, realmente al final del día no hay una estrategia de seguridad que funcione por sí sola y que recaiga solamente en IT. O sea, la ciberseguridad necesita un liderazgo, necesita un compromiso desde arriba que cuando la alta dirección lo adopta, realmente la organización lo sigue y se vuelve más efectiva esta implementación. Hoy en día existen buenas prácticas globales y que realmente facilitan un poco la creación de políticas y estrategias de seguridad para las organizaciones. Tenemos, por ejemplo, el marco ISO 27001, el NIST Cybersecurity Framework, también están los SIS Controls versión 8, el ISM3. Hay toda una serie de estándares para la gestión de ciberseguridad en las organizaciones. Básicamente es una gran plantilla que tiene controles de seguridad operativos, controles de riesgo, cómo debo gestionar yo mi mesa de ayuda, cómo debo gestionar mis inventarios, cómo yo debo gestionar la seguridad a nivel de las computadoras, de los celulares, de mis aplicaciones en la nube, en fin, es un compendio amplio de información que brindan estas guías para la gestión de ciberseguridad. Sin embargo, a mí muchas veces me han preguntado, a ver, David, ¿y cuál yo aplico? ISO 27001, el NIST, ¿cuál es la mejor o el mejor estándar de ciberseguridad que yo debo aplicar a mi empresa? Realmente yo soy fiel creyente de que uno debe estudiarlas, ver
en base a mi organización, a mi operación, al tamaño de la misma, a mis ingresos. Yo debo crear una política o una estrategia de seguridad que se ajuste puntualmente a mi necesidad. Quizás el ISO 27001 completo al 100% no es lo que necesite una organización. Puede que otra sí, o puede que a otra se le ajuste mejor el NIST, Cyber Security Framework, o puede que yo tome un poquito de cada una de estas políticas o de cada una de estas estrategias de ciberseguridad para crear mi propia política de ciberseguridad que se ajuste mejor a mi negocio. Al final del día, esto es algo que uno debe establecerlo según la necesidad que tiene la organización puntualmente. No hay una receta única y exclusiva al éxito en ciberseguridad más que la resiliencia, la continuidad y el compromiso de darle continuidad a estos controles de ciberseguridad. Debe existir una formación ejecutiva para que los directivos puedan entender el papel de la ciberseguridad en el negocio. Porque muchas veces quizás no es que el directivo no quiera involucrarse en eso, es que o el de tecnología no se lo sabe explicar al directivo, o el directivo no lo entiende bien, y realmente se le dificulta tomar decisiones ahí en términos de ciberseguridad, porque o sea, si no lo entiendo muy bien, si no entiendo cuál es el impacto en el negocio, pues prefiero no involucrarme en ello. Entonces, esa es una parte que también es importante que el ejecutivo se forme en entender el impacto estratégico de la ciberseguridad. Deben existir también siempre un ejercicio de simulacros de crisis, porque yo puedo tener en el papel todo un esquema de recuperación ante desastre, de continuidad en el negocio, que cuando llegue el día de la verdad, si yo no he puesto en práctica un simulacro de cómo yo voy a reaccionar ante estos incidentes, probablemente la gente ni sepa qué hacer y va a tratar de buscar el documento. Y en esos momentos nosotros necesitamos ser ágiles, rápidos, debemos poder responder a tiempo. No estamos en tiempo de, ay, a ver qué es lo que yo tenía que hacer ahora que se fue todo el sistema, a quién yo tengo que llamar. No es tiempo para buscar esa documentación. Cuando nosotros hacemos el simulacro de crisis, es precisamente para entender cuáles son nuestras falencias al momento de responder ante un incidente para poder ir mejorándolo y poder efectivamente responder con mayor efectividad ante las crisis. Ahí es donde podemos establecer cuáles son nuestros puntos de falla, cuáles son los puntos que debemos mejorar en estos controles, donde podemos actualizar información, porque quizás en el manual de gestión de crisis ya yo tenía unos contactos aquí que ya ni están en la empresa, por ejemplo, o unos números que ya no son los que son. Entonces uno siempre debe contar con ese ejercicio de hacer una simulación de crisis y poder tener controles manuales que me permitan continuar mi operación. Y debe existir también coordinación con proveedores críticos. Si yo tengo proveedores de enlaces de internet, de data center, que para mí son críticos y fundamentales en el caso de una eventualidad de falla del enlace o de falla del suministro eléctrico dentro de mi rack en el data center, yo debo tener todo eso considerado en mi plan de recuperación ante desastre. Yo debo tener ya coordinado con estos proveedores críticos de mi infraestructura cuáles son los pasos a seguir en caso de distintas eventualidades que debo tener documentadas. Entonces, la seguridad no es un proyecto que se hace una vez, es una cultura que nosotros debemos de tratar de mantener sostenida en el tiempo. Y lo voy a repetir muchas veces, la ciberseguridad es una cultura que debemos tratar de sostener todos los días. Y no solamente un grupo de personas, esto va desde el ejecutivo hasta mis operarios, desde el día a día. Todos debemos tener siempre la ciberseguridad en nuestra mente. Y esto no es algo que sucede de la noche a la mañana, es algo que requiere una formación constante, hablarlo con mucha constancia para que se vaya formando parte del mindset de la persona o de que sea algo que yo tenga constantemente en mi mente. Y al principio tiende a ser muy complicado porque no es misterio para nadie que el humano usualmente es reacio al cambio.
y especialmente si tenemos de cierta edad en adelante, es aún más difícil. Pero la única forma de poder abordar esto es constancia. Y pues quiero hablar un poquito de casos de éxito corporativo. Primero en términos generales, después quiero mencionarles dos puntuales. Organizaciones que hoy en día han aplicado controles han logrado reducir vulnerabilidades críticas en hasta un 60%. Y todo esto deriva después en incremento de confianza en el cliente, en operaciones continuas ante incidentes y recordar que la prevención siempre es más rentable que la reacción. Esto genera no solamente protección a la empresa, sino ventajas competitivas. Hay algunos casos que a mí me parecieron muy interesantes, que a algunas personas quizás en su imaginación les parecerá descabellado cómo lo hicieron, pero me parecen ejemplos perfectos de resiliencia. Norsk Hydro es una productora de aluminio, una de las más grandes a nivel mundial. Esta empresa opera en más de 40 países y fueron víctimas de un ransomware llamado LockerGoga. Afectó todas sus operaciones globales. O sea, estos señores quedaron con todos sus servidores encriptados, computadoras de usuario encriptadas, no podían hacer nada. Pero Norsk Hydro tenía algo que lo diferenció de muchas empresas. Es que tenían todo un esquema de recuperación ante desastres que contemplaba muchísimas cosas. Uno, ellos tenían inclusive un diseño de cómo operar manualmente. O sea, puro papel, hoja cuadriculada, factura de papel, manejo de logística, que si bien lo iban a hacer mucho más lento, lo tenían ya definido. Muchas empresas quizás su contingencia es otro tipo de estrategia totalmente distinta, quizás levantar mi sistema en otro lado, en otro país, lo que sea. Estos señores no podían darse el lujo de dejar de operar nunca. Al menos así lo veían ellos. Y si tenían que operar en papel, que fue lo que hicieron por casi 2 semanas, eso fue lo que hicieron. Ellos tenían también una estrategia de respaldo muy robusta y tenían respaldo casi que diario de todos sus servidores, de todos sus equipos. Como era una cantidad masiva de servidores que ellos tenían, realmente les tomó su tiempo hacer toda la restauración, restaurar los sistemas, validar que lo que están restaurando no estaba contaminado, etcétera. Pero al ellos tener esos backups al día y tener una buena estrategia de respaldo, ellos le dijeron al grupo de LockerGoga, señor, yo no voy a pagar ningún rescate para que ustedes me desencripten mi disco. Ustedes ven felicidades, no van a ganarse ningún centavo de mí. Y eso fue lo que hicieron. No pagaron el rescate, que dentro de la calamidad realmente es un éxito no pagarle ningún céntimo a este grupo de hackers. Y ellos fueron muy transparentes con sus clientes y con las autoridades. Usualmente uno tiene que reportar este tipo de incidentes ante el CECIRT, que es un centro de incidencia y respuesta a incidentes de ciberseguridad. En Panamá nosotros tenemos un CECIRT bajo la AIG. En cada país usualmente existe un CECIRT para poder reportar este tipo de incidencias y que se haga toda la investigación forense, etcétera. Y también comunicaron con mucha claridad a sus clientes, proveedores, todo lo que estuvo sucediendo, todo lo que iban a hacer y cómo lo iban a restaurar. Y eso a ellos les ayudó muchísimo a mantener esa reputación positiva con sus clientes y la confianza de los mismos, porque sabían que esta empresa no había perdido sus datos, que está en ese proceso de recuperación porque ellos tenían ya una estrategia de respaldo muy efectiva. Al final se estima que le costó a Norsk Hydro aproximadamente unos 70 millones de dólares este ciberataque. Es bastante dinero, pero pudo haber sido peor si no hubieran tenido la preparación que tuvieron. Ese número hubiera sido muchísimo mayor y quién sabe si pudo haber impactado en la continuidad del negocio como tal. Entonces, este realmente es un caso de resiliencia operativa
que es muy... Otro que a mí me llama mucho la atención, por decirlo así, como decimos en España, hubo buena gestión, pero también un poco de suerte, diría yo, es el caso de los señores de Maersk, la naviera. La naviera en el 2017 tuvieron un ataque muy importante también, que se llama NotPetya. NotPetya es un malware que básicamente destruye la información en disco de tu infraestructura. Básicamente, estos señores tenían un músculo operativo para poder reinstalar 4.000 servidores y 45.000 PCs en 10 días. Pero esto lo pudieron hacer más que por tener buenos respaldos. Ellos tenían un servidor de Active Directory en un país en África, en Ghana, y parte de la infraestructura replicada en Ghana que no se vio afectada porque ahí hubo un apagón. Y entonces realmente como no operaba bien esa oficina de Ghana, pero fue una bendición en estos momentos porque pudieron a partir de los servidores que tenían en Ghana, replicarlo nuevamente y restaurar el directorio activo y de ahí restaurar otros servicios que tenían en sus servidores. Entonces, el 80% del resto de sus operaciones las tuvieron que operar manualmente. Ellos también tenían en su plan de recuperación ante desastre cómo operar manualmente en caso de pérdida de los sistemas de información. Entonces tuvieron que restaurar servidores y equipos en blanco, directorio activo, usuarios, file servers, lo pudieron restaurar de lo que tenían en África y tuvieron realmente pérdidas importantes. Se estima que entre lo que el ataque le costó, más lo que costó recuperarse en 10 días, que realmente es un esfuerzo que se calculaba que les iba a tomar aproximadamente 4 meses, hicieron el milagro y pudieron restaurar todo en aproximadamente 10 días. Esto les costó a ellos casi 300 millones de dólares. Entonces, aquí yo creo que es bien importante ver que un ciberataque impacta financieramente con mucha fuerza a una organización, independientemente del tamaño que uno tenga. Si es una organización pequeña, yo creo que sí, probablemente lo puedes echar a la quiebra. Si le encriptas todos sus servidores, que son su día a día, para poder facturar y para poder actualizar información del cliente, para poder entregar pedidos, etcétera. ¿Cuánto tiempo puede durar una empresa pequeña sin este tipo de información y que no esté preparado para poder abordarlo manualmente? Imagínense. Entonces, básicamente, Maersk, en base a esto, eleva aún más su prioridad estratégica de ciberseguridad, inclusive aumenta los presupuestos de ciberseguridad, mejora sus controles, etcétera, para poder garantizar, minimizar el tema de pérdidas en caso de una futura eventualidad. La realidad es que hoy en día nosotros no podemos pretender crear controles de ciberseguridad para definirlo como una estrategia que me va a proteger contra cualquier ataque. Eso es poco realista. Nosotros podemos decir que podemos minimizar el riesgo de ataque en un porcentaje X. Mientras más alto es ese porcentaje, más costoso es ese control, esos controles de ciberseguridad. Entonces ahí va ese equilibrio entre cuánto riesgo yo puedo soportar, cuánto yo puedo invertir en base a lo que gana este negocio, para que la estrategia de ciberseguridad haga sentido también. Yo no puedo tener una estrategia de ciberseguridad que me cuesta más que un ciberataque. Eso tampoco tiene lógica y va a hacer que al final del día sangre en las finanzas de la empresa y no sea rentable tampoco. Entonces, debemos tener siempre ese equilibrio, ese cálculo entre cuánto riesgo yo puedo minimizar y sobre todo es importante entender si me atacan, entonces, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo continúo este negocio mientras yo recupero mis sistemas? Todo eso debe estar definido, mapeado, identificado para poder decir que yo tengo una estrategia de ciberseguridad que de cierto modo es efectiva. Entonces, eso es gran parte de lo que nosotros
debemos siempre buscar a nivel de ciberseguridad. Entonces, yo como reflexiones finales, siempre voy a enfocarme en esto, que la ciberseguridad realmente no es un requisito técnico hoy en día, es un pilar estratégico del negocio. Mi invitación va a ser realmente evaluar honestamente su nivel actual de madurez, tratar de identificar brechas, buscar definir algunas prioridades claras en mi organización, qué es lo que es más importante poder mantener en caso de una eventualidad. La prevención tiene que convertirse en una cultura, no en una reacción. Yo no debería mantener una postura reactiva ante incidentes de ciberseguridad. Yo debo buscar tener una postura preventiva. Y hoy en día, la confianza digital es uno de los activos más valiosos que puede tener una empresa. Hoy en día las personas realmente toman en cuenta la importancia de la ciberseguridad y la protección de datos en una organización, en una empresa. Eso garantiza, le da esa seguridad al cliente de que esa empresa no va a desaparecer de la noche para la mañana, que realmente se toma en serio poder operar y brindar sus servicios y mantener toda esa seguridad y prevención de pérdida de datos intacta y al día. Entonces, sin más que decir, yo pues quiero agradecerles nuevamente este espacio que nos brindan para poder compartir un poquito de esta información con ustedes. Muchísimas gracias nuevamente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn como IFX y también IFX Network, perdón, y en Instagram también. También tenemos nuestro canal de YouTube donde pueden seguirnos con todos los webinars que estamos realizando y poderlos ver al detalle. Muchísimas gracias.